Hola a todos, muchas gracias por estar en su canal Yalitza Aparicio. Hoy vamos a estar hablando sobre los mitos que hay detrás de la psicología y para eso estamos con nuestra maravillosa psicóloga Marta. Y muchas gracias por la persona que nos pidió este tema. Ya saben, los complacemos y seguimos leyendo sus comentarios. Nos vemos hasta el final. Pues muchas gracias Marta por estar con nosotros y como hablábamos sobre todas estas ideas que se crea la sociedad, ¿no? ¿Qué tan bueno es ir al psicólogo? ¿Para quién es correcto ir al psicólogo? Dime, ¿hay cierto grupo que solamente debe ir o es abierto? La ida al psicólogo es una actividad que podríamos tener todos, que no, ese es uno de los mitos que hay justamente en la psicoterapia, en la psicología, que pensamos que solamente la gente que tiene trastornos psicológicos tiene que acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, y realmente no es así. El psicólogo o la psicoterapia nos ayuda a todos, porque no solamente es para manejar situaciones que pueden alterar tu vida de una manera drástica, sino para tener un crecimiento personal, para poder resolver situaciones de tu propia vida, para poder cambiar estereotipos a veces o pensamientos limitantes que tienes, y para vivir en armonía, ¿no? En equilibrio contigo, tus pensamientos, tus acciones, tus emociones y con el entorno, básicamente. Claro, porque algo que le estaba comentando antes de comenzar era que muchas personas como que muy hacia esta época actual, me han dicho, es que te ves diferente, es que adelgazaste y me la estaba creyendo. Yo dije, sí, ya adelgacé. Me decía, no, es que ya se hizo algo, la cirugía, no sé qué. Y después dije, no, también la edad, ya mis cachetitos ya no están igual, ¿no? Pero como que yo solo iba haciendo este análisis y me di cuenta de lo que ya muchas personas me habían dicho, que cuando tú estás tranquila, mental, sentimentalmente, buscar esta tranquilidad se ve reflejada. Porque muchas veces es como, bueno, voy a ir al gimnasio, voy a hacer ejercicio y bajar de peso y todo esto, ¿no? Pero no te estás tratando internamente, solamente físicamente, y es lo que la sociedad como todavía no comprende. No solamente es lo físico, sino también ver como esta parte interna, cómo estás, porque a fin de cuentas se ve reflejada. Y te digo, últimamente me he dado cuenta de eso y digo, wow, es cierto. Sí, justamente esto que dices me parece muy importante, porque casi todo el mundo cuando se siente mal físicamente, tiene un dolor, acude al médico y trata estas situaciones. Pero cuando se trata de algo emocional, no hacemos nada al respecto, ¿no? Todos te dicen, échale ganas, tú puedes, no te desanimes, pero la verdad es que no es suficiente esto, no es solo echarle ganas. Y esto es justamente lo que va haciendo que te vayas transformando, que vayas haciendo conciencia de lo que tú eres, de quién eres, de cómo eres, de qué te funciona, de qué de lo que te han enseñado no, y cómo lo puedes ir manejando y puedas ir encontrándote o definiéndote dentro del proceso terapéutico. Yo creo mucho en la idea que lo que eres es lo que atraes. Yo no sé si sea correcto o no, pero me he dado cuenta que cuando más estoy tranquila, serena, estoy rodeada de personas con esa misma energía o con esa misma paz. Entonces, por eso siempre es como, para mí, importante tratarse desde adentro, ¿no? Hubo un tiempo en el que estuve enferma, aquí chisme, es cierto. No, ya todo el mundo lo sabe. Tenía como muchos problemas, que mi cuerpo como que estaba explorando y yo decía, bueno, ¿por qué ahorita me estoy enfermando de todo cuando durante toda mi vida no? Y justo un doctor me dijo, mira, yo te podré hacer cuanta cirugía sea para que tengas solución. El único detalle es que mientras tú no estés tranquila, porque el estrés es algo muy fuerte, que la gente no logra entender que a veces uno se estresa y sin darte cuenta ya te estás pellizcando por acá, ya te hiciste un grano y al rato ya es una cicatriz y ya se hizo más grande, ¿no? Hay personas que tienen esta idea de que no, la psicología, ¿cómo voy a ir con un psicólogo? Ni que estuviera mal mentalmente. Y
Y no, no es así, ¿no? Es como para conocerse, justamente lo que decías. Hay muchos problemas o muchas cosas que en la actualidad te están pasando que no entiendes de dónde vienen, como por qué estás actuando de esa manera, eh, qué es lo que pasó que te lleva a tomar esas decisiones. Yo te hablaba igual antes sobre que dentro de la carrera hablamos sobre la psicología infantil, ¿no? Donde nos decían, miren, es que a veces se quieren enfocar solamente en el niño y debemos entender que el niño se está formando. Hay cosas de su contexto que lo están llevando a tener determinada actitud. Y siento que es lo mismo que pasa con nosotros. Son varias cosas, ¿no? Las que tocaste que me parece importante señalar. ¿Cuál es este beneficio de la terapia, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Y una de las situaciones es justamente entender esta historia, de dónde venimos, cuáles son esta influencia que tenemos del medio, de las creencias de nuestra propia familia, el temperamento que tenemos, ¿no? Como dices, pues sabemos de nosotros, pero muchas veces no nos miramos, no nos conocemos. Y la terapia nos da esta oportunidad de saber, de observar y de mirar y de darnos cuenta de qué se trata nuestra forma de vida, nuestra historia. Esto nos ayuda a sanar algunas heridas que hay a veces por ahí, pero también a cuestionar situaciones y confrontar si tienen que ver conmigo o no, si son cosas heredadas nada más. Hay mucho de lo que aprendemos en la infancia o de nuestras propias familias que nos viene muy bien y que nos ayuda a seguir forjando lo que hacemos y a tener responsabilidad, etcétera, ¿no? Lo que necesitemos para estar bien. Pero hay cosas que nos estorban, que no tienen que ver con nosotros. Entonces, esto que mencionabas, que atraemos lo que somos, pienso que es más bien que vamos aprendiendo a relacionarnos con quien nos sentimos cómodos. Cuando no nos vamos conociendo, no sabemos cómo relacionarnos con nosotros y de repente como para encajar o para poder ser aceptados en algunas situaciones, vamos siendo alguien que no somos y vamos haciendo cosas que no tienen que ver con nosotros, pero creemos que sí, eso lo comentábamos también hace un ratito. Entonces, esta situación nos lleva a alejarnos completamente de nuestra propia esencia, de nuestra forma de ser, y no nos deja estar cómodos. A lo mejor nos relacionamos con varias personas, pero sabemos hasta dónde con unos o con otros, y con quién sí estamos cómodos. Entonces, por eso es a lo mejor esta sensación, atraemos lo que somos porque nos relacionamos con gente con la que hoy nos sentimos cómodos y aprendemos a poner límites. Muchas veces también hay un mito ahí que pensamos que el psicólogo nos va a dar consejos o nos va a decir exactamente qué tenemos que hacer. Y esto no es así. Es un proceso individual donde en la terapia se trabaja con tu historia, con tus creencias, con tu forma de ser, tu personalidad, y lo que vas a desarrollar son herramientas. Claro. Esto, todo esto que mencionas me pone como a pensar mucho en el proceso que yo he vivido, digo, para no hablar de otras personas, me encanta nada más ponerme de ejemplo. Algo de lo que yo he vivido y que también te lo contaba era como en un principio, como que yo me detenía demasiado por lo que decía la gente, como que esto de empezar a hacerle caso a todo mundo y más que ya eran cientos de personas hablando sobre mi vida y lo que era correcto y no hacer, era como, no, es que si me pongo esa ropa no es correcto, no, es que si me junto con tal persona, no, no es correcto, porque, o sea, no va con lo que yo soy. Y después me puse a pensar como, ¿y cómo saben ellos quién soy? Y es ahí donde comencé a decir, bueno, voy a hacerle caso a las personas que considero que tienen razón, pero sobre todo voy a hacerme caso a mí. Durante mucho tiempo crecí, estuve desarrollándome en un contexto que me decía, por tu tono de piel, no puedes estar ahí porque eso está mal. Y justamente es ese acompañamiento psicológico el que te lleva. Como dices, no se trata de que te den herramientas y que te digan, es que vas a hacer esto, 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 sino de, yo mi proceso ha sido el hablar sobre tu origen, cómo era tu infancia, qué era lo que pasaba, tú cómo piensas, cómo... Y a través de eso se va como construyendo algo muy bonito donde te dicen, bueno, es que si tú te sientes cómoda, si tú estás bien, hazlo. Podemos tener ciertas condiciones físicas, personales, habilidades diferentes, pero esto no quiere decir que no tengamos la capacidad de desarrollar otras para poder lograr lo que queremos o para ponernos metas que pueden ser alcanzables.
Y una de las cosas que más afecta en el proceso personal es el qué dirán los demás. Y eso creo que siempre ha hecho un poco de daño, mucho daño, y nos aleja de esta paz de la que hablábamos y de los proyectos que tenemos, ¿no? Y justamente esa es la idea de trabajar en ti, ¿no? De tener un proceso terapéutico que te permita reconocer qué es lo que tú quieres y reconocer esto que tú decías, los comentarios cuando vienen en un sentido positivo, como para corregir, para modificar algo, a veces no observamos todo, ¿no? Y hay quien te puede decir, oye, puedes hacer esto de esta mejor manera. Eso te ayuda a crecer, a ser mejor. Pero cuando el comentario viene en un plan simplemente de juzgar, esos comentarios hay que desecharlos, ¿no? Porque justamente el juicio no te lleva a nada porque la gente juzga a partir de su realidad o de su forma de mirar o de su contexto, sus características, y no está entendiendo cómo eres, por qué eres o qué haces o por qué haces las cosas. Eso me hizo recordar algo. Muchas personas me decían, es que ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no? Mi forma de pensar era como, bueno, es que yo no conozco su situación, yo no sé por qué se está expresando de esa manera. Creo que lo único que cabe de este lado de mi parte es un poco de empatía y decir, ok, yo respeto tu opinión, tus situaciones tendrás, yo no conozco tu historia, pero pues yo no puedo como en quedarme estancada en esa opinión que tú me estás dando porque es tu forma en la que ves las cosas. Y eso también habla de salud mental, porque no te dejas enganchar con el comentario del otro, ¿no? O sea, cuando nos enganchamos en el comentario es que todavía estamos buscando esta aceptación o este agradarle a todos o este entiendan lo que estoy haciendo y tratamos de explicar o de demostrar quiénes somos. Y realmente no necesitamos esto. Necesitamos tener nuestra propia vida, vivirla con base en lo que nosotros pensamos, soñamos, sabemos que podemos hacer, disfrutamos, nos da paz. Y te digo, me ha costado y lo voy entendiendo poco a poco y justo es como lo que envuelve a mi vida, porque igual está como esta presión de ya otra película, ya otro proyecto, y es que ¿qué haces ahí? Si no deberías estar ahí, y todas las cosas que salen, ¿no? Porque siempre te enteras. Y justo decía yo, no, ¿qué hago ahí? Porque soy feliz. ¿Por qué no hago otro proyecto tan rápido? Porque justamente eso, estoy eligiendo cosas con las que me siento cómoda, cosas que quiero compartir, estoy trabajando en mí, estoy llevando un proceso, esto no se hace de la noche a la mañana, estoy aprendiendo y como que son como todas esas cosas que ahora, a diferencia de hace años en que yo leía todos esos comentarios destructivos y me herían, hoy en día los leo y me doy una respuesta a mí sola. Porque si te quedas en un lugar en el que no estás a gusto y que no eres feliz, te estás haciendo daño a ti mismo. Te estás quedando estancado, no eres feliz con lo que haces, no te sientes cómodo, no te sientes libre, simplemente no está bien y te estás haciendo daño a ti. Entonces es como, pues ir trabajando en todo eso, pero no me voy a cansar de repetirlo, es un acompañamiento psicológico. Muchas veces, mi respeto es para los que lo pueden hacer solos. Seguramente ha de existir, ¿no? Uno nunca lo sabe. Pero la mayoría de nosotros sí lo necesitamos. Sí necesitamos a esa persona que nos escuche, que nos ayude como a analizar, como a reflexionar y como a cambiar también esta perspectiva que tenemos de querer complacer a todo mundo sin atendernos a nosotros. Sí, creo que ha habido varias situaciones, ¿no? Y la pandemia fue una época que potencializó muchas situaciones, ¿no? Tú hablabas hace un ratito que de repente la gente siempre sonríe y eso es lo que parece, y cuando está solo, no. Y yo creo que hay ahí también un mito alrededor de las emociones, donde nos hacen creer que lo único que tenemos que hacer es ser felices siempre, ¿no? Te dicen, sé feliz, sé feliz. Y a mí me parece que esto es una situación errónea y complicada porque la vida no es siempre feliz. Hay situaciones de dolor, hay situaciones de preocupación, de miedo. Y las emociones son ricas por eso, porque te permiten expresar lo que realmente estás sintiendo, lo que realmente eres. A mí lo que me gusta más que siempre ser feliz es siempre ser congruente
estar reflejando lo que tú eres, lo que estás sintiendo. Si un día te sientes mal, te puedes dar ese permiso de sentirte mal y analizar por qué, ¿no? Y justamente en la pandemia todas estas emociones se potencializaron porque nos obligamos a estar en una posición que no elegimos de entrada, que no estábamos acostumbrados a vivir. Entonces hubo quien tuvo que convivir consigo mismo cuando no sabía, o con la familia. A veces está solo en compañía también. Yo siento que ese fue como el proceso más complicado. Yo, que estaba a distancia, estaba con los nervios de punta porque nos estábamos enfrentando a algo que desconocíamos, que no había como un tratamiento en ese momento, y al menos yo, mi pensamiento siempre era con que mi familia esté bien, que se cuiden. Ahorita la salud es importante, ¿no? Pero cuando empezaba a aumentar este número de pérdidas, la verdad es que sí era como más fuerte y más tensión y más presión. Era llegar como a un punto de que ya no sabías qué podías hacer o qué debías de hacer para que se solucionara. En el caso de las pérdidas, pues sí, tuvimos un pico muy alto a finales del año pasado, donde yo hago acompañamiento tanatológico con las personas, que justamente trata de acompañar en la pérdida, ¿no? En las pérdidas significativas, que puede ser la pérdida humana, pero también otro tipo de pérdidas, incluso divorcios, o cuando algo te mueve, ¿no? Mudarte de una ciudad a otra, etcétera. Mira, yo había escuchado de la tanatología, pero no sabía específicamente qué era lo que abarcaba. Yo siempre pensé que era como la pérdida por muerte de algún familiar. Está muy ligada de ahí, se ha ido transformando definitivamente. Comenzó justamente por un acompañamiento a personas en etapa terminal. Con Elizabeth Kohler empezó a hacer estudios alrededor de estos enfermos que estaban en etapa terminal, y justamente de ahí han surgido pues estudios diferentes donde podemos ver etapas distintas o conductas, ¿no? A veces similares en las pérdidas o en los duelos. Y la tanatología lo que hace es un proceso de acompañamiento, ¿no? Los seres humanos muchas veces podemos o estamos capacitados para elaborar un duelo de una forma natural, pero a veces, dependiendo de las circunstancias, de la personalidad, de la forma en que se dio la pérdida, etcétera, no podemos solos también. Y tenemos esta necesidad de acompañarnos con un profesional de la tanatología, ¿no? Según yo, considero que todas las personas que hemos pasado por una pérdida no lo puedes superar solo. Tal vez muchos no van al psicólogo, pero estás en constante acompañamiento de tus amigos, de tu familia, hablando sobre la situación. Conforme más lo vas hablando, te vas dando cuenta de muchas cosas, como que aclarando, no sé, lo que pasó, qué hubo, o como tratar de asimilar. Entonces, yo por eso siempre he dicho, no, nadie puede superar una pérdida solo. O sea, solo siento que jamás lo lograría sacar adelante. Es algo muy duro. Sí, me refería más bien a este trabajo profesional, ¿no? O sea, podemos en forma natural elaborarlo, pero justo como dices, la red de apoyo es muy importante. El tiempo, dicen, cura todo, pero no es así. El tiempo cura con lo que haces con él, ¿no? A partir de lo que tú estás haciendo. O sea, sí te cura en el tiempo, pero dependiendo de lo que estés haciendo durante ese tiempo, con las acciones que llevas a cabo, con lo que tú haces alrededor de una pérdida, de una acción. No pasa solo. Al final no te vas a olvidar. Ese es otro miedo que hay, que cuando puedas trabajar un duelo, te olvides de la persona que quieres y ya no esté. Y no es la idea. La idea es vivir de una forma distinta, ¿no? Cambiar los hábitos, acomodarla en otro lugar, ¿no? Acomodarla según tus creencias, en tu corazón, en el cielo, en la mente, como sea, pero vivir de una forma diferente a partir de. Y un poquito tocando esto que decías de estar bien. A veces yo he escuchado comentarios que se piensa que eso es egoísmo, ¿no? Que hoy estamos en una época de yo estoy bien, no importa el mundo, soy egoísta, y no es así tampoco.
Creo que cuando estamos en esa posición de dar, sin cuidarte, sin mirarte, llega un momento que no puedes funcionar. Entonces, te tienes que trabajar. Esa es la primera parte, observarte, mirarte, quererte, pensar en ti, para poder tener mejores relaciones con los demás también. Para cuidar tus relaciones, para cuidar a los demás, para hacer lo que tú haces, por ejemplo, ¿no? En la comunidad. Pues sí, como comentamos, la psicología es un campo muy variado, ¿no? Incluso hablando de tanatología, pues hay tantos procesos o acompañamientos como tipos de duelo, personas, circunstancias. Y esta es una parte que a mí me gusta mucho destacar, porque muchas veces queremos encasillar o hacer generalidades y la terapia no funciona de esta manera, ¿no? Son situaciones individuales donde vas a mirar a cada persona como es, con sus recursos, con su historia, con su personalidad, con sus fortalezas, sus fragilidades, etcétera. Entonces, estas recetas que a veces pensamos que tienen que funcionarle a todos, no funcionan. Por eso es Claro. esta parte única, ¿no? Sí, porque yo no puedo llegar con mi amiga y decirle, oye, ¿qué te recomendó tu psicóloga? Es como algo que no va a funcionar porque su infancia y mi infancia no fue la misma, ni su contexto o mi contexto o las personas que nos están rodeando es lo mismo para que influya como en esta parte, ¿no? Bueno, es que creo que las terapias son para todas las personas en general. Es sin edades, sin género, es simplemente todos necesitamos este acompañamiento y esta también, ¿se podría decir asesorías, correcta? Pues es que no es, justamente esa es otra de las ideas, ¿no? No son consejos, no es una asesoría como tal, es ir descubriendo, es ir acompañando, es ir darte cuenta de tus recursos. Sí hay herramientas que se utilizan, ¿no? Para comunicación, para manejo de emociones, etcétera, que son como fijas, pero que las usas de acuerdo a cada persona y a cada situación. Y hay cosas que sí me gustaría comentar. Hay quien piensa que o empieza a ir a terapia porque se siente muy mal y 2 o 3 sesiones medio sienten una mejoría y dicen, ya no necesito. Este es un proceso que lleva un poco de tiempo porque tiene que ver con cosas que están ahí hace muchos años y es un proceso paulatino, no es de un día para otro. Porque mucha gente o no va a la terapia porque, como decíamos, piensa que no es para ellos, o van y se van porque piensan que ya se sienten bien, que ya están bien. Que con una sesión ya quedaron. O empiezan a tocar temas que les mueven y les da un poco de miedo y también se van, ¿no? Creo que es justo eso también lo que le sucede a la mayoría, como el volver a revivir esas cositas que tú ya enterraste, y lo digo igual personalmente, ¿no? Que de repente te dicen, no, es que hay que trabajar sobre eso. Y yo, no, gracias, ahí está bien, ya lo superé, ya estoy bien. Y lo que me decían era, no es que lo hayas superado. Lo enfrascaste, claro. lo hiciste al olvido, porque ni siquiera está en el olvido, está presente, pero con tal de que ya no te hiera, lo quieres tener ahí, así, escondido, ya, que nadie lo hable y así ya no me lastima, ¿no? Pero no es que no te duela, y el problema no es que te duela o no cuando vas a hablar de esto, sino que en alguna situación se va a presentar de alguna forma en una reacción que tengas por una situación que vivas, que esto... Algo lo va a detonar. Porque no lo tienes y resuelto. Como no lo trabajaste, justo, es algo complicado. Yo igual, algo que siempre escucho es como de, no, es que los psicólogos no te ayudan, es que no, realmente no está bien. A veces no llegas con la persona correcta. Sí, justamente, y aquí me parece que es importante tocar algo. Hablábamos hace un rato del juicio, ¿no? Alguien que está en terapia, un psicoterapeuta, no puede hacer juicio. Y si uno no te funciona, acércate a otro. Seguro vas a encontrar a la persona, como dices, ¿no? Con la que te sientas cómoda, con la que puedas trabajar, con la que puedas identificar lo que está pasando. Y habrá sesiones que no son tan lindas, que te confrontan, que te hacen sentirte mal incluso, pero no tiene que ser a partir del juicio o de la humillación o el reproche o el regaño, ¿no? No es a partir de ahí, sino simplemente de mirarte y de confrontarte. Pues, como hemos escuchado durante toda esta plática, el apoyo psicológico es indispensable para estar bien desde adentro,
porque pues no solamente basta con lo que se ve, ¿no? Sino también con lo que sentimos. Es importante estar bien con nosotros mismos, tranquilos. Puedes apoyar al resto de la gente que quieres apoyar siempre y cuando tú estés bien. Gracias por tener esta profesión tan maravillosa. Muchas gracias por la oportunidad de compartir y de estar aquí contigo. Muchas gracias. Y pues gracias a todos por haberse quedado hasta el final. Están pasando aquí también a las personas que nos han apoyado con sus comentarios, comentarios maravillosos, personas que nos pidieron esta conversación. Si quieren saber algo más que tiene que ver con esta parte de la psicología, hay muchos temas, como decíamos. Es totalmente amplio. Es bienvenido a sus comentarios y los estaremos tomando en cuenta. Gracias por esta plática tan amena. Gracias, Ana. Nos vemos en el siguiente video.